Estuve meditando sobre qué iba a hablar hoy y bueno, no quiero entrar en la polémica de activistas versus tecnócratas, porque en un país como Colombia se necesitan los unos y los otros. Que los tecnócratas se comprometan con la justicia social y la equidad cultural y que no sean cobardes y simplemente dejen pasar de agache las peores decisiones de un gobierno, y que los activistas comprendan que no todo vale, que hay reglas de juego en las instituciones de un país, de un estado, y que por supuesto deben demostrar los mejores resultados de planeación y de ejecución. Pero pasando de ese tema, que es un falso problema evidentemente para un gobierno que dice ser de cambio, quiero hablar de algo que es mucho más fuerte y está cada vez más omnipresente como realidad en las sociedades contemporáneas. Y lo hago con respecto a una declaración que volvió a enfatizar el célebre escritor francés Michel Houellebecq, el autor de Las partículas elementales, de La posibilidad de una isla y por supuesto de Sumisión y Serotomía, unas de sus novelas más célebres, además de ser poeta y escritor polémico, quizá el mejor escritor vivo francés en este momento, claro, después de la muerte de Milan Kundera, quien se nacionalizó francés. Y esa declaración tiene que ver con algo supremamente incorrecto, por supuesto, como sus provocaciones, y es que quizá el origen de lo políticamente correcto no se da en el feminismo de la última ola radical que establece una guerra entre hombres y mujeres y que se caracteriza más por una misandria, es decir, por un odio hacia los hombres, que por reivindicar elementos de sumisión femenina. Son palabras de Michel Houellebecq. Claro, a ese feminismo yo lo llamo femichismo porque lo considero más machista que el machismo que pretende confrontar y derrotar, y porque en el fondo es un chiste. Michel Houellebecq va a decir que ese no es el origen forzosamente de lo políticamente correcto, y tiene toda la razón. Dice que hay algo más de fondo, mucho más incorrecto, que tiene que ver con el miedo a la vejez, con el miedo a envejecer, con el pretender instaurar una guerra generacional entre viejos y jóvenes. Y ahí evidentemente toca un elemento fundamental que vale la pena que reflexionemos a propósito de él. ¿En qué medida las personas que se yerguen, ya no a nivel de una reivindicación de género, sino a nivel de una moral superior, que en retroactivo pretende decir lo bueno, lo bello, lo recto y lo justo de las sociedades a partir de su punto de vista, en qué medida ese complejo de moral superior no es un profundo miedo a envejecer? Y podemos evidentemente en puntos suspensivos seguir las implicaciones de ello. ¿En qué medida no se trata más que de una guerra entre jóvenes y viejos, sino de la instauración de unos viejos avergonzados de sí mismos y viejas, por supuesto, de sus propios cuerpos, y en ese sentido le introducen a los más jóvenes una especie de ira, de revanchismo con respecto a los adultos, con respecto a los viejos? ¿Acaso esas personas envejecidas que se avergüenzan de su propio cuerpo y de sus propios deseos, en el fondo no proyectan la policía del deseo, vigilando para que se castigue a los demás? Esa es la reflexión fundamental que uno puede sacar después de leer Sumisión de Michel Houellebecq y por supuesto sus últimas declaraciones, donde enfatiza ese miedo a envejecer. Y él va a seguir diciendo que es terrible y sobre todo patético y triste, porque si hay algo que forma parte de la condición natural no solamente humana, sino de la vida, de los objetos, de las plantas, es envejecer. Todos estamos destinados a envejecer. Y él va a señalar que uno de los horrores de nuestra civilización, y por supuesto lo comparto, lo cual nos desciviliza, es creer que el único cuerpo que vale es el cuerpo joven, que el único ideal que vale es el ideal joven, y es perder la relación con la tradición, es perder la relación con el patrimonio, es perder la relación con la historia. Y es por eso que surge la maldita cancelación cultural, porque es negar lo que está detrás, es negar lo que viene,
y de lo que provenimos, evidentemente, creyendo en una creación ex nihilo, en un hágase la luz y la luz fue hecha, como si efectivamente en la vida no se tratara de, y ahí sí, construir sobre lo construido o destruir sobre lo construido o lo destruido. Es evidente que las generaciones que nos precedieron pues no han sido perfectas, han cometido errores y errores garrafales, pero eso no amerita para llenarle la cabeza de terror simbólico a los jóvenes contra los más adultos, contra sus maestros, contra los viejos. Y sobre todo eso no es óbice para que se niegue la vejez, para que se le tenga tanto miedo, para que horrorice el cuerpo viejo, el deseo viejo, la pulsión que está también en la vejez. Si algo caracteriza a nuestras sociedades, ya no es la culpa, sino la vergüenza. Y la vergüenza no de morir, no de estar solo, la vergüenza de envejecer. Y esa relación con la vergüenza de envejecer la estamos viendo como una expresión del capitalismo más siniestro. Y ese terror simbólico, los cuerpos de viejos envejecidos que se avergüenzan de su vejez, se lo están transmitiendo a los jóvenes. El gran error de la pedagogía, el gran error de la educación es creer que todo es borrón y cuenta nueva, es creer que se va a hacer un mundo nuevo, mejor, distinto de la nada. Es negar el arte, la literatura, la cultura, la economía, las tradiciones culturales y sobre todo el patrimonio. Y allí nos encontramos con una situación que tiene que ver con lo nuevo a ultranza, que tiene que ver con el infante eterno, que tiene que ver con el puer eternus, que tiene que ver con esa belleza que humilla y no con esa belleza que exalta, que tiene que ver con esos cuerpos que sufren por los centímetros de menos y los kilos de más y porque nunca van a alcanzar el cuerpo perfecto. Me pregunto cuál sería la alternativa ante ese miedo a envejecer. E indudablemente la respuesta la tienen autores como Byung-Chul Han en La salvación de lo bello. Claro, pero no es la belleza que humilla, es la belleza que exalta. No es la belleza de lo nuevo, de lo bruñido, de lo pulido, del que se tiñe el cabello de mono, del que se afeita las piernas porque le parece aterrador tener vellos. No, no es esa belleza de los vigoréxicos enanos empaquetados o de las anoréxicas que miden 90, 60, 90. No es la belleza de ese yayismo mágico, no es la belleza superflua de las redes sociales. Es la belleza que exalta, es la belleza que interpela y también es la belleza de lo viejo. Paradójicamente, en el mundo de las estéticas contemporáneas, los jóvenes han intuido ese liebre por gato que les han metido, porque para mí los gatos son más importantes que las liebres. Y allí se encuentran con el estilo de vida vintage, es decir, tratar de encontrar en el envejecimiento de objetos, de muebles, de texturas, de puertas y en el rescate de cosas antiguas, algo que les recuerde la tradición, algo que les recuerde que no todo es nuevo y que cuando se busca la novedad se encuentra lo último que ha pasado de moda. Y allí, en ese estilo vintage, aunque es una vejez prefabricada, los jóvenes tienen nostalgia de la tradición. Tienen nostalgia de los abuelos que los mandaron temprano al geriátrico. Tienen nostalgia del cuerpo viejo que los abrazó, del cuerpo que transpira, que huele, y no esa manera tan Pepsodent, no esa manera de la prueba del blanco más blanco que el blanco, que se avergüenza de la vejez y que participa del capitalismo más salvaje, avergonzándose del destino que todos tenemos. Así como vamos a morir y como nacemos y morimos solos, envejecemos. Entonces nos encontramos ante esa circunstancia terrorífica verdaderamente a la vejez. ¿Y qué hacer? No responder con una falsa eterna juventud, sino reencontrarnos viejos y jóvenes, más adultos y más jóvenes, entender los maestros que los jóvenes nos rejuvenecen y entender que no hay que ser una policía del deseo que criminaliza el deseo.
Los deseos hay que sublimarlos, hay que simbolizarlos, y justamente las personas temerosas de sus cuerpos viejos y envejecidos solo miran la paja en el ojo del hermano y están pendientes de cancelar y de funar a todo el mundo porque no se soportan. La gran pregunta para nosotros y para las nuevas generaciones es: tratemos de religarnos al pasado, a la tradición, allá de donde venimos, de la sabiduría del taita, del terruño de los abuelos, de sus cuerpos que se van a morir, que se desgastan, que huelen distinto, no mal, porque lo de los buenos olores y malos olores es completamente ridículo. El ponerse brackets para tener la sonrisa alineada y buscarse el diseño de sonrisa y el deshacerse de los objetos que portan la memoria y la tradición es una sencilla estupidez. Necesitamos tomar conciencia más que de esas oposiciones entre blanco y negro, entre ricos y pobres, entre opresores y oprimidos, entre víctimas y victimarios, que tiene sus complejidades, tratar de no tener una más, viejos y jóvenes, adultos y adolescentes. No, estamos en mora de no temerle a la vejez, al contrario, de abrazarla y de saber que, por supuesto, el cabello se nos cae. Tenemos barriguita, tenemos unos centímetros de menos y unos kilos quizá de más, pero en medio de todo tenemos una belleza y una sabiduría que aportarle a las nuevas generaciones. Ojo con eso, porque lo que está en el fondo de la cancelación cultural es un terror a la imperfección, es un terror a la veta, al pliegue, a la arruga, a la fisura, y no hay belleza sin fisura, sin arruga, sin pliegue. Esas bellezas design que pretenden introducirnos aún los movimientos más contestatarios bajo el nombre del ecologismo, de yo no sé qué mamertismo, de yo no sé qué fundamentalismo, en el fondo se equivocan porque no han visto sus propias vergüenzas, sus propias imperfecciones. Que sea el momento para un viaje y una profundización en la tradición, en el patrimonio, en aquello que nos endeuda permanentemente con la cultura, porque si no tenemos raíces, no vengamos a dárnoslas de radicales, simplemente estamos en una moda más que lo hace como único y que lo único que hace es desterrar al pasado. Eso de creernos únicos, de creernos buenos, de creernos perfectos, de complejo de moral superior, puede ser el fin de cualquier progresismo, puede ser el fin de cualquier alternativa de izquierda, vanguardista. No, no somos ni buenos ni perfectos. Renunciemos a la tentación de ser dueños de la verdad y poseedores del bien, y renunciemos sobre todo a esa ridiculez e inmadurez de avergonzarnos de nosotros mismos. Nietzsche en la Gaia Ciencia decía que aquel que se avergüenza de sí mismo por no reconocerlo, pretende avergonzar a los demás. Ahí está la raíz de la maldita cancelación cultural, que esos huequeísmos, que esos wokismos que pretenden contaminar hoy las instituciones, y sobre todo las instituciones educativas y las universidades, no lleguen y no permitamos su entrada, porque sería la muerte de la pedagogía, del saber con sabor, de la transmisión intergeneracional y transgeneracional. Sería la muerte del deseo. Qué curioso que quienes se las dan de libres y de liberadoras como personas, en el fondo tienen una cantidad de deseos frustrados y de resentimientos ante su soledad, ante sus cuerpos y ante la inevitable condición humana que es fenecer, agotarse y quizá, por supuesto, morir. Que la vida y la alegría de la vida y el renacer constante y el ser conscientes de lo que podemos y de lo que no podemos nos ilumine para que en este país efectivamente haya una transición y una recomposición y un encuentro intergeneracional. Quizá uno de los gestos más bellos del gobierno progresista de Colombia es que, a pesar de todo, le quiere dar pensión a los adultos mayores de 80 años que no la tienen. Y hay un bello gesto, pero no basta con una platica que se le bota a los viejos. Hay que aprovechar su sabiduría, hay que aprovechar esa tradición que tienen
cultural en todos los órdenes. De lo contrario, las nuevas generaciones ya están huérfanas y seguirán siendo solas y sepultadas en su soledad.